Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Arturo, transmitiendo desde tu canal Humana, Estudios Hemisféricos y Derechos Humanos. Nos acompaña la licenciada Lita. ¿Y cómo está, licenciada? Muy buenas Hola, muy tardes. buenas tardes. Bienvenida. ¿De Gracias. qué nos va a hablar hoy? Cuéntenos. Pues vamos a hablar un poquito de los riesgos de trabajo, pero desde un enfoque de la mujer. No Riesgos de precisamente trabajo. feminista, pero más bien desde el punto de vista de los riesgos enfocados a mujeres. Adelante. Bueno, pues como trabajadores en México, la ley pues es general y no hace distingos en cuanto a la igualdad de derechos y obligaciones por parte de trabajadores y patrones. Ese es uno de los principios generales del derecho. La ley es igual para todos, hombres, mujeres, cosas. Cosas no, pero hombres y mujeres, seres humanos vamos a llamarlos. Seres humanos, ya también seres sintientes, ¿no? Sí. Estamos en una dinámica de crecimiento del derecho y pues empieza a tomarse en cuenta algunos aspectos de la realidad que necesitan también ser atendidos desde el punto de vista legal. Por eso es que ha habido tantas iniciativas que a lo mejor hace algunos años eran impensables, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, las mujeres y los hombres en las leyes laborales pues son iguales, tanto la ley en sí tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado que si bien legalmente son iguales, las diferencias biológicas hacen una diferencia en el trato. ¿Esto por qué? Porque solamente las mujeres, biológicamente hablando, pues pueden gestar. Es decir, esa calidad o esa capacidad de reproducción recae mayormente en la mujer, pues es la que lleva pues a los nuevos seres humanos. ¿Ustedes saben de un hombre que se haya embarazado? No, ¿verdad? Todavía no. Ilegalmente a lo mejor, pero biológicamente un hombre no puede embarazarse. Y entonces la ley, o legislador más bien, en su momento hizo esa diferenciación y busca proteger precisamente a la mujer en esa etapa, en ese momento de reproducción en el que su cuerpo, biológicamente hablando, pues es mucho más susceptible de sufrir algún daño que no nada más le afecte a ella, sino también, dice la ley, al producto, ¿no? Que se refiere al bebé, de la concepción. Como si fuera una cosa, ¿no? Una cosa, así es, pero así lo establece la ley. Entonces, bueno, los riesgos de trabajo que pueden, a los que están expuestos cualquier trabajador, pues son tanto accidentes como enfermedades que pueden originarse y traerles consecuencia a los trabajadores en el ejercicio con motivo de sus actividades. Esto incluso puede llegar a darse en un margen todavía más extendido de protección que da la ley, porque los accidentes, por ejemplo, pueden darse en el margen del trayecto del domicilio a la fuente de trabajo y viceversa. Esos son los accidentes de trayecto, que también pueden ser considerados como riesgos de trabajo. Sin embargo, la ley, hace la observación genérica de estas situaciones que pueden darse tanto en hombres como en mujeres, es decir, no hay un derecho distinto, mayor o menor si es hombre o si es mujer, sino más bien se basa en la consecuencia de la ocurrencia de ese riesgo de trabajo, los derechos que se generan a partir de ello y las obligaciones también que surgen por parte de los patrones y del propio Estado cuando se dan estas lamentables situaciones. Esto nos lleva a considerar un ejemplo, que si una persona va de su casa al trabajo y se va en bicicleta, en patines o patineta y sufre un accidente por falta de pericia, por falta de control de profesionalismo, se le levanta la bicicleta y se da un morazo, se resbala en un bache o algo y se rasca ya el riesgo de trabajo. Puede ser, desde luego, la ocurrencia del riesgo de trabajo puede traer varias consecuencias, que puede ser desde una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, como por ejemplo perder un miembro, ¿no? O una función orgánica, la incapacidad permanente total, que ya incapacita totalmente al trabajador para realizar cualquier trabajo,
y valerse por sí mismo, o lamentablemente a veces también la muerte. Entonces, estas consecuencias, que son 4 y que así con esas denominaciones las establece la ley, incapacidades y muerte, pueden surgir precisamente por la ocurrencia de este riesgo de trabajo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Depende. Si un trabajador está dado de alta ante el Seguro Social, hablamos de trabajadores de la iniciativa privada, quien va a asumir toda la responsabilidad de pagar las prestaciones y la atención que sea necesaria va a ser el Seguro Social. ¿Esto por qué? Porque el patrón, al dar de alta a sus trabajadores, le pasa la responsabilidad al Seguro Social para que éste pueda hacer frente a todas estas obligaciones. No es gratuito, el patrón tiene que cumplir con ciertas obligaciones frente al instituto, como son, primero, hacer la inscripción de sus trabajadores y segundo, pagar puntualmente las cuotas obrero-patronales que correspondan por cada uno de sus trabajadores. Pero adicional a esto, para cubrir los riesgos de trabajo, tiene que cubrir una prima de siniestralidad anual, que dependerá de un cálculo que le hace el Seguro Social con base en su ley y en un reglamento, para que se establezca un pago único que se va a modificar año con año dependiendo de cuántos accidentes, defunciones, incapacidades se den derivadas de riesgo de trabajo durante el último periodo anual. Entonces el Seguro Social le va a establecer ese pago y de esa manera va a poder solventar los gastos que surjan de la ocurrencia de estos riesgos de trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando de riesgos que les pasan a las mujeres en específico? Bueno, el riesgo de las mujeres es aún mayor precisamente por su condición biológica, sobre todo. Porque habrán oído, por ejemplo, de la ley Silla, ¿no? Que no es una ley, es una serie de medidas que ya existían en la Ley Federal del Trabajo, en algunos artículos, en donde el patrón estaba obligado a tener un número mínimo, por lo menos, de lugares en donde pudieran descansar, asientos o sillas en donde pudieran descansar sus trabajadores durante la jornada. Sin embargo, a raíz de un gran crecimiento en riesgos justamente de trabajo derivados de malas posturas, de ciertas posiciones repetidas, continuadas, permanentes, que les derivaban en enfermedades de trabajo, pues hacen voltear al legislador y decir: hay que hacer algunas adecuaciones a la ley para hacerlo todavía más visible esa obligación por el daño que se está generando en el sector de trabajadores cuando no se atiende este tipo de pues obligaciones de ley. Y entonces ahí tenemos a la dichosa ley Silla, que obliga a los patrones a que tengan lugares más adecuados, ergonómicos, que quiere decir que sean sillas, no cualquier banco, sino con ciertas características, una tabla, ¿no? Sillas, lugares adecuados. Incluso para el caso de las mujeres, deben de tener en algunos lugares, cuando menos a nivel gobierno, es además obligatorio que existan espacios de lactancia o lactarios, para que durante el tiempo que las mujeres están en la etapa de lactancia, que son 6 meses posteriores a la fecha en que pues tiene a sus hijos o da luz a los hijos, entonces en ese periodo debe tener el espacio un espacio adecuado en donde pueda cubrir esa necesidad de lactancia, ¿no? Y que sea cómodo y digno. Cómodo, digno, limpio, adecuado, bien ventilado, etcétera. Entonces, ¿por qué la ley hace esto? Bueno, pues porque no puede dejar de lado que sí, ante la ley seremos iguales hombres y mujeres, pero ante la naturaleza no. Y entonces esa diferencia la tiene que atender también el legislador y nos da a las mujeres ciertas prerrogativas que van enfocadas sobre todo a proteger ese periodo de reproducción del ser humano, ¿no? Además, hay otro tipo de riesgos que pueden traducirse en algún momento en un riesgo de trabajo, precisamente por la condición de ser mujeres. Cuando hablábamos en otra ocasión de lo que era el hostigamiento y el acoso sexual, bueno, también hay situaciones que pueden dar lugar a un riesgo psicosocial que pueda derivarse en una enfermedad
diagnosticada en su momento por el Seguro Social y que sea determinada como enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Por el estrés, por la cantidad de carga de trabajo, de actividades, que no siempre son físicas, a veces no es necesario que sea esto porque las físicas pues son muy evidentes, pero en ocasiones el estrés laboral también puede traer como consecuencia una enfermedad de otro tipo más allá de la física, como puede ser una enfermedad mental, que lamentablemente en México y en muchos países todavía no les damos la atención que corresponde a ese tipo de padecimientos, pero que también pueden ser considerados y calificados por el Seguro Social o por las instituciones de salud como riesgos de trabajo. Pudiéramos mencionar que un riesgo de trabajo pudiera ser la alerta sísmica, que ya le cambiaron el sonido, por lo menos para lo que es el tema de alerta sísmica simulacro. Ayer hubo un simulacro y sonó totalmente diferente al habitual, que estamos ya espantados, tenemos un miedo, un temor grave, que lo escuchamos y sales corriendo. No ha sido algo que hemos entendido de una forma muy favorable, porque suena y a lo mejor ni se siente nada, ¿no? Pero nosotros ya estamos corriendo y ya estamos espantados, o los niños en la noche están despertando, soñando que está temblando y sueñan con el sonido típico de la alerta sísmica. Entonces, ¿esto también pudiera ser algún riesgo que nos causara? La ley es muy específica. Dice que los riesgos son tanto los accidentes como las enfermedades a las que están expuestos los trabajadores en ejercicio o por motivo de su trabajo. Entonces, la cuestión de la alerta sísmica no está enfocada específicamente a un sector trabajador, sino a la población en general. Sin embargo, pudiera, quiero imaginarme, ¿no? Quizá darse una situación en la que, como producto de un simulacro, o digo, en el mejor de los casos, o bien si se activa la alerta sísmica por un sismo de verdad, pudiera darse quizá algún accidente, ¿no? En esa evacuación. Pues si ese accidente se da dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo, sí se considera un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque se da dentro de la misma. Dentro de las instalaciones, dentro del horario, dentro de las funciones. Así es. Entonces, sí. Algo que quería yo comentar hace un momento, cuando la licenciada Alita ahí comentaba que el patrón, cuando registra, da de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, y los trabajadores, algunos de los trabajadores sufren un accidente, una pregunta de examen que nos hacían en la facultad: ¿cuánto tiene que pagar el patrón por la indemnización de una muerte de un trabajador? Y la respuesta es nada, porque todo se lo pasa precisamente al Seguro Social, y el Seguro Social es el que se encarga de tramitar, ventilar y representar en su momento al patrón. Sin embargo, sí puede haber algunas donaciones o concesiones entre el patrón y la familia del trabajador, pues para apoyar en una situación de desventaja, de desventura. Pues aquí creo que es importante precisar dos cosas. Sí hay obligaciones que son ineludibles para el patrón ante la ocurrencia de un riesgo de trabajo. Lo primero, desde luego y por sentido común y por ley, tiene que dar los primeros auxilios. Sí. Es decir, tiene que dar la atención de inmediato, si es posible dentro de la misma empresa, y si no, hacer el traslado correspondiente al hospital más cercano de atención. Dar el aviso de inmediato a las autoridades de trabajo, que puede ser a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al propio Seguro Social, para avisar que ocurrió un riesgo de trabajo, hacer el llenado de un formato que da el propio Seguro Social para calificar un probable riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque no es el patrón quien lo califica. Ese es un error muy común que tienen los patrones. El patrón nada más informa. El patrón informa. Quien va a determinar si es o no riesgo de trabajo va a ser el Seguro Social, o en su caso, cuando no están dados de alta del Seguro Social, quien va a determinar si existe o no ese riesgo de trabajo va a ser un juez de lo laboral, previo a la tramitación de un juicio.
por la ocurrencia del riesgo de trabajo que puede determinar tanto el trabajador como, en caso de que éste fallezca, sus beneficiarios. Si el patrón quiere hacer caso omiso, esconder el riesgo del trabajo, tiene una sanción. Por supuesto, si está dado de alta ante el Seguro Social, sería absurdo, pero puede suceder, que el patrón quiera asumir los gastos, porque el patrón quizá pueda actuar de muy buena fe, darle las mejores atenciones al trabajador, está bien, pero de todos modos está obligado a dar el aviso correspondiente, porque él no puede determinar desde un principio cuál va a ser la consecuencia final de este riesgo de trabajo, como puede ser una incapacidad temporal, se fractura la mano y luego regresa después de que pase la incapacidad, o bien a lo mejor pierde la mano y entonces eso va a dar lugar a una pensión y eso no lo va a pagar el patrón, lo va a tener que pagar el Seguro Social. Entonces hay que recordar que los patrones sí tienen ciertas obligaciones ineludibles tanto con los trabajadores como con el Seguro Social, y una de ellas es dar el aviso de la ocurrencia de un posible riesgo de trabajo. Y en la práctica, licenciada, ¿qué tan factible, qué tan real es que el patrón avise del incidente de riesgo de trabajo a la autoridad o que se la coma? Depende mucho, y yo lo he visto en la práctica. Las empresas, digamos, ya más establecidas, de inmediato dan el aviso, porque saben perfectamente que económicamente les conviene más pagar la prima de siniestralidad de manera anual ante el Seguro Social y que el Seguro Social atienda todas estas situaciones, a pagarlo directamente, o bien que le vayan a multar por una omisión. Sin embargo, en la gran mayoría de los patrones en México, que no son grandes empresas, sino son micro y medianas empresas, o patrones personas físicas, están muchas veces mal informados. Yo les hago una reflexión cuando hay este tipo de situaciones. Si se les muere un trabajador, la Ley Federal del Trabajo es la única ley que nos pone el costo de la vida de una persona, ¿no? Y que es precisamente para el caso de los riesgos de trabajo. ¿Cuánto costamos para esta ley? Pues 5,000 días de salario mínimo por lo menos, o puede ser como máximo el doble. El salario mínimo del momento en que se dé el riesgo o el fallecimiento, o bien dependiendo también del lugar. O sea, ¿en pesos o en UMAS? En pesos. En pesos, o sea, vienen siendo que como... ahorita no recuerdo, pero debe de ser... ¿Un estimado de 7 a 12 mil pesos? No, el salario mínimo está en 313, por ahí así. Ajá. Habrá que analizar en dónde se da el riesgo de trabajo. Primero, porque hay dos zonas salariales en México: los municipios fronterizos con Estados Unidos, que son 10, y es la zona económica con un salario mínimo mayor, y el resto del país. Entonces, primero, en dónde se dio para saber qué salario mínimo. Digamos, en el centro del país estaríamos aplicando sobre 16,000 pesos, es lo que cuesta una persona. No, serían 5,010. Estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Ah, ok. Entonces, más aparte, 60 días de salario por gastos funerarios. Esto en el supuesto de que fallezca la persona. ¿Qué sucede si no fallece? Bueno, pues entonces seguramente se dará una incapacidad permanente, que puede ser total o parcial. Si es total, tendrá que indemnizarlo con el importe de 1,095 días de salario, tomando en cuenta algunos límites para el cálculo. ¿Cuáles son estos límites? Depende del salario del trabajador. ¿Aquí puede aplicar alguna condición en relación a que estas tasas o estas tarifas se utilicen y se contabilicen para reparación del daño? No, depende. Recientemente ha salido o la Corte ha emitido un criterio respecto de la reparación del daño en caso de la ocurrencia de un riesgo de trabajo, pero en otra vía. Es decir, este fue el caso de un trabajador de la construcción que sufrió un riesgo de trabajo precisamente, fallece, y entonces la familia desde luego demanda lo correspondiente en la vía laboral, es decir, el pago de las prestaciones que había generado el trabajador para el patrón, y también el pago de las indemnizaciones del riesgo de trabajo. Sin embargo, los familiares no quedan nada más con esta vía, sino que también se van a la vía civil, y entonces ahí aplican un criterio para reparación del daño
precisamente con estas nuevas reconsideraciones que han tenido los tribunales respecto del daño que le causaba, ya no nada más por el fallecimiento, sino el daño que le había causado a la familia derivado del fallecimiento del trabajador, y entonces también se fijan otros parámetros para determinar el monto de esa indemnización. Ok, muy bien, licenciada. Y bueno, entonces, regresando un poquito a las mujeres, los patrones están obligados a implementar no nada más ciertas medidas para minimizar los riesgos que pueden ocurrir en la fuente de trabajo, sino también están obligados a capacitar a los propios trabajadores para evitar caer en ciertas conductas que puedan derivar en la ocurrencia de riesgos de trabajo. Y estas conductas no nada más van enfocadas a la capacitación en el uso de instrumentos, de ropa de trabajo, de los aditamentos propios para realizar la actividad, sino también van enfocados precisamente a evitar ciertas situaciones que pueden derivar en un riesgo que puede calificarse en algún momento de trabajo, como en el caso del acoso, el hostigamiento, que pues puede dar lugar a una situación ya de carácter psicológico para las mujeres. Las limitantes que la ley establece para evitar este tipo de riesgos, sobre todo para mujeres, son pues reducción de jornadas durante la etapa de embarazo, evitar actividades riesgosas como cargar pesos, como pues actividades que puedan ponerla en riesgo más allá de lo necesario, que realice su trabajo en lugares que sean insalubres, en horarios nocturnos, etcétera. Entonces todas estas medidas ya están en la ley desde hace muchos años, y los patrones están obligados a aplicar, a observar y a cumplir con estas disposiciones, pero también existen normas oficiales que van tendientes precisamente a minimizar los riesgos que pueden darse también en las condiciones que tienen muy particularmente las mujeres. Tenemos la NOM 35 con esto del desarrollo, la obligación que tienen los patrones de tener un entorno laboral sano, y la NOM 30, que es justamente que tiene que ver con la ergonomía, que no es otra cosa sino proporcionar el mobiliario y las condiciones de trabajo en donde los trabajadores se lesionen lo menos, porque a veces la misma actividad física que realizan pues los hace propensos a adquirir ciertas enfermedades de trabajo que a la ley ya hasta las tiene enlistadas, ¿no? Como una persona que tiene que cargar los bultos de cemento para construir en albañilería, o una persona que tiene que cargar garrafones de 20 kilos. De agua, o que tenga que estar mucho tiempo sentado, o que tenga que realizar una labor manual, ¿no? Es una de las lesiones más comunes en mujeres, por ejemplo, tiene que ver con las lesiones del túnel del carpio, con las lesiones en la zona pues de la columna, precisamente por las actividades que realizan. Y hay un sector laboral muy específico que tiene además un riesgo por cuestiones de manejo de sustancias peligrosas, y las tenemos muy cerca, que son los trabajadores del hogar. ¿Por qué? Porque están en constante contacto con sustancias como el cloro, el amoníaco, entre otras, y no les dan capacitación para poder manipular este tipo de sustancias, y pueden derivar, pues lo menos en un mareo, ¿no? En una intoxicación leve. El otro día hubo en la zona del municipio vecino de aquí, que en un spa tenían determinadas sustancias de aromas con éter, y a la señorita que estaba ahí se le ocurre prender una vela, porque pues, se necesita en los spas la vela, el ambiente, ¿no? Nos va a dar esa tranquilidad. Y ¡boom! ¡Que truena! Ya tiene algo de tiempo, no sé si supieron, pero... Es que ese es el problema de la falta de capacitación. Sí, no hay capacitación, no hay los mecanismos, las condiciones para instruir a la gente de te puede pasar, no, a mí no me pasa nunca nada, ¿no? Y al rato tienen ahí el accidente.
Así es. O están con el dolor de panza de que, ay, me comí determinado producto y yo sabía, pero nunca me había hecho daño. Nunca me había hecho daño es porque pues, no te habías excedido, ¿no? Incluso ha llegado, en alguna ocasión nos llegó un asunto muy lamentable en el que por una broma la trabajadora perdió la visión de un ojo y se le afectó la otra. Jugando, la compañera, eran personas justamente que se dedicaban a la limpieza y pues entre broma y broma le roció un producto para limpiar vidrios y el efecto de manera permanente le quemó la retina. De uno perdió la visión total y del otro pues quedó bastante afectada. Y fue un riesgo de trabajo muy lamentable. ¿Por qué? Pues porque le limita ya su capacidad para trabajar y valerse totalmente por sí mismo, ¿no? Por eso hay veces que llegamos a una industria y hay tantas restricciones para poder hacer alguna actividad. Esas restricciones no son por capricho de alguna persona, son porque se han estudiado, se han analizado y se ha determinado que para evitar ese tipo de accidentes debes de llevar zapatos de seguridad, casco, chaleco. Oye, pero si ya a mí me van a ver aquí que soy nuevo, porque nunca vengo, nada más vengo por un día así, pero se pone usted su chaleco de color verde fotoluminiscente para que lo identifiquen de que usted es nuevo. Así es. Deben de atender tanto los patrones, el proporcionar todos esos elementos de protección y la capacitación, como los trabajadores hacerse responsables de asumir todas aquellas indicaciones que van tendientes a protegerlos en su integridad, en su vida, en su salud y sobre todo para minimizar la ocurrencia de estos riesgos de trabajo. Las ocurrencias pueden pasar en cualquier momento. Ahorita yo me levanto y me tropiezo aquí con el tapete y no les quiero decir cómo voy a terminar por allá de aquel lado, ¿no? Todo eso tenemos que considerarlo, por eso la capacitación es una herramienta súper necesaria en nuestras actividades. Licenciada Lita, ¿en dónde la podemos encontrar? Claro que sí. En el correo electrónico asesorialabmx@gmail.com y en los teléfonos 72 29 36 40 17 y 72 29 36 40 18. ¿Los repite, por favor? Teléfonos 72 29 36 40 17 y 72 29 36 40 18. Así también en el correo electrónico asesorialabmx@gmail.com o bien a través de los medios de comunicación de pues, nuestro anfitrión, Humana Estudios Hemisféricos y Derechos Humanos, a través de su correo electrónico jurídicohumana26@gmail.com y a los teléfonos 55 15 90 43 23. O en nuestras redes sociales, ya las conocen, Humana Legal, Humana Jurídico, y los esperamos. Muchísimas gracias. Licenciada Lita, ¿alguna recomendación que nos pueda compartir en relación a cómo evitar riesgos o situaciones inesperadas en el trabajo? Situaciones inesperadas me refiero a riesgos de trabajo. Bueno, para trabajadores, desde luego, siempre actuar con prudencia, apegarse a las medidas que se le hayan sido impuestas respecto de la prevención de riesgos de trabajo. Y para los patrones, la mejor recomendación que le podemos hacer desde lo jurídico y desde lo económico es den de alta a sus trabajadores. Estar dentro de la ley es una forma tranquila y sana de dormir. En Humana Estudios Hemisféricos y Derechos Humanos invitamos a los trabajadores a que se afilien al Seguro Social y a que los patrones los den de alta. De esta forma van a poder dormir tranquilos. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Gracias.